están viendo detrás de pantalla. Estamos muy contentos porque este es nuestro primer episodio oficial de nuestro podcast Charlemos de Voz. Así que aplausos. Ahí, a los que no nos conocen, mi nombre es Hannah. Yo soy Kim. Y este es un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y charlaremos sin filtro. Así que a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Antes de decirte el tema, me gustaría hacerte una pregunta, Hannah. Ajá, decime. ¿Sobre qué construirías tu casa? ¿Sobre la arena o la roca? Ah, eso está muy buena. ¿Y si te la respondo después? ¿Y si charlamos mejor? Mejor charlemos. Charlemos. Bendiciones a todos. Como decía Hanail, es un enorme privilegio estar nuevamente con ustedes ya en este primer podcast oficial. Damos gracias a Dios. Somos Charlemos de Voz, donde voz es tu valor, tu origen y tu sentido. Recuérdalo siempre. Y hablando de voz, que no es un pronombre como tal, ¿cuál es la primera letra? Bueno, es la V, que significa valor, identidad. Valor, identidad. De eso venimos a hablar hoy. Creo que es un tema muy importante, Hanail. Creo que es de total urgencia hablar de él. Y el tema de hoy es ¿de dónde viene tu valor? Está buenísimo. ¿Sabe? Pareciera una pregunta que cualquiera se haría. ¿De dónde viene tu valor? Ajá. Es fácil de decir, pero de profundizar es muy difícil. Y la dimensión de este tema es muy amplia. Hoy vamos a abarcar un poco. Si ustedes quieren más de este tema, nos lo dejan en los comentarios. Así que si tienes tu agenda, apunta ahí todos esos puntos muy importantes. Vamos a iniciar y quiero leer rápidamente. Hanail estaba en lo que investigaba el tema. Decía que el 94% de los adolescentes usan redes sociales o juegan juegos en línea. Eso lo vemos hasta con nuestros hermanos. El 91% de los jóvenes han visto contenido de cómo tener su cuerpo ideal, entre ejercicios y etcétera. Y uno de cada 4, casi el 23%, dice que las redes sociales les dicen que deben de cambiar de sí mismos. Y hay un estudio, Hanail, de una asociación que se llama Grupo Berna. Si vos me preguntas quién es, pregúntame, yo te digo. ¿Quién es? Es una de las fuentes de investigación cristianas más respetadas del mundo. Pensar en ellos es como ver los expertos en estadística cristiana. Entonces, un aplauso para ellos. Porque ellos ayudan a los líderes y a las congregaciones a entender cómo piensa el cristiano. Y ellos hablaban de un punto que me gustaría empezar para empezar a desglosar lo que es este tema, y es que dice que el 61% de las personas admiten que la culpa por el pecado a menudo es peor que el pecado mismo. Imagínate, ¿verdad? Está fuerte. Hablamos también de algo muy importante que está definiendo como la identidad, o que los jóvenes están corriendo, pero a ello, que es la identidad de género. ¿Has escuchado, verdad? Sí. El 3.3% de los adolescentes que rondan desde los 13 a los 17 se identifican como transgénero, y el 0.8% de los adultos igual. Y sin contar que existen un montón de etiquetas ahora. Hablando de esto, Hanail, entramos a la palabra del Señor porque estamos viendo que este sistema está en un hilo, y hoy te venimos a decir que construyamos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Eso, y no sobre la arena, que es el sistema de hoy en día. Y leemos rápidamente en la Nueva Traducción Viviente, dice Mateo 27:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Por qué hablamos de esto, Hanail? Porque hoy en día todo cambia. Todo lo que está construido sobre la arena, pueden venir, como dice la palabra del Señor, pueden venir lluvias y esa casa se va a caer. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Te acuerdas de la canción? Un elefante se columpiaba sobre la tela de un araña. Pero ahorita no nos vamos a columpiar,
porque este hilo no resiste. Exacto, este hilo no resiste. Y de eso venimos a hablar hoy, Janaíl. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, hablando sobre este tema, ¿verdad? Estaba leyendo en la Biblia, me gustaba mucho este versículo en San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy famoso, Kim, ya que aquí nos muestra cómo el Padre nos ama tanto. Y el amor lo podemos definir como un valor, que es Jesús. Imagínate que no hay nadie, o sea, en este mundo que haya pagado un precio tan alto como el que pagó Jesús por nosotros. Hay una frase muy hermosa que me gustaba desde el pastor Billy Graham. Una vez dijo, Dios te ama tal como eres, pero no te deja así. Él quiere transformarte. Eso nos da a entender que Jesús nos creó, claramente nos creó no perfectos porque Él es perfecto, pero nos creó con un valor. Desde que estamos en esta vida, Él nos dio un valor y a medida que fuimos desarrollándolo, vino un día y murió por nosotros. Y me gustaba mucho también un versículo, pues lo voy así a decir, que es el que dice que somos nueva criatura. Es un versículo muy lindo porque nos recuerda que dice que todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y muchas veces nuestro valor se define por los errores del pasado, por cosas que nos han pasado y decimos, bueno, yo cometí tales cosas y siento que no estoy para hacer cosas mejores o no sirvo. Y desde ahí estamos menospreciando el valor que Cristo nos dio. Y déjame recordarte que no hay un valor más grande que el que Cristo demostró en esa cruz. Amén. Y es que es súper importante lo que mencionas, porque hablando un poco del valor y de cómo este sistema lo está corrompiendo, porque esa es la palabra, el sistema lo está corrompiendo, y es que ahorita el sistema te acusa. Es que todo lo que Dios hace, el enemigo lo distorsiona. Exacto. Dios dice, en primera de Juan, dice su palabra, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos. ¿Y qué pasa? El sistema te señala, si tú cometes un error o hay un pecado, pero tú ya vienes a Dios y le dices, Dios, perdóname, y esa es la oración de fe que todo cristiano hace. El Señor te dice, yo no te estoy señalando, dice que ya perdonó nuestros pecados, como dice el versículo. Y que dice que los dejó blancos como la nieve. Imagínense la dimensión de esto, o sea, Dios no solo te da una vida nueva, como Janaíl decía, que somos nuevas criaturas, sino que te da una nueva identidad y te dice, tu pasado quedó atrás, literalmente quedó atrás, y es un punto que venimos y tocamos, y es que la culpa no te deja avanzar. El peso de la culpa no te deja avanzar. El peso de la culpa, creo que hay personas creo que a todos nos pasa, cometemos un error o pecamos en algún momento de nuestra vida y hay como una pared invisible que vos querés hacer algo, Janaíl, que siempre has hecho, pero cometiste un error. Y viene ese pensamiento, ese peso de culpa y vos querés avanzar y él como que te retrocede. Te retrocede y ese peso no te deja y te dice, te empieza a valorar y te dice, no, tu valor está en tal pecado, tu valor es tú hiciste esto y te empieza a señalar. Eso es lo que hace el enemigo. Sí, déjame decirte que en esta generación que estamos, nuestro valor se ha basado más en las tendencias, en los likes, en los seguidores, en todo lo que nos rodea. Y muchas veces pensamos, bueno, si yo no tengo tal cantidad de seguidores o tantos likes, la verdad es que mi contenido no soy una persona que realmente sirve para esto. Entonces el mundo nos está cuestionando y diciendo, ustedes, sus apariencias, lo que tienen, lo que son, es el valor que los define. Y eso a nosotros muchas veces viene a nuestra mente y lo creemos. Y decimos, es cierto, yo no tengo tales seguidores, no tengo tantas cosas, o no soy un estatus social, que me diga que mi valor es muy alto. Pero déjame decirte que no se define tu valor por eso, sino por lo que Cristo dijo en esa cruz. Con amor eterno Él te ha amado, que entregó su vida
por ti, por mí y por todos aquellos que aún no le conocen. Y es algo muy hermoso, muy grande, porque ese valor nadie ni nada lo puede dar. Así que, Hannah, y fíjate que algo que mencionaste es que las personas se lo empiezan a creer. Mientras una vez estábamos hablando y alguien decía, el que no está en las redes sociales no existe. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no existe? Sí, porque desde que estamos en este mundo ya existe. O sea, Sí, ya tenemos exacto. valor. Y es que eso nos habla Jeremías 1:5, le dice a Jeremías que antes de que te formaste, antes de formarte ya te conocía, antes del vientre de tu madre. Y eso es bonito porque eso se lo hablaba el profeta y le decía que lo haría profeta entre las naciones. Pero el Señor también no ha cambiado eso con nosotros. El Señor nos dice, antes de haber nacido yo ya te conocía. Y eso te da un propósito, que es uno de las letras de nuestro pronombre, que vamos a abarcar otro día. Pero ese valor no te lo dan las redes sociales. Si tú tienes redes sociales, pues úsalas, que son de bendición si la usas bien, de digamos. Si ves un video como este o como otros podcasts que Dios está levantando. Pero si no, siempre. O sea, Dios no nos creó para las redes sociales, nos dio herramientas para nosotros poder compartir la palabra de Dios. Exacto, y esa es nuestra misión. Hanail, fíjate que yo pensaba una vez, porque creo que todos tuvimos eso. Bueno, yo me voy a sincerar, a mí me gusta sincerarme. En aquel tiempo, cuando yo venía a mi adolescencia, empezaba lo de Facebook, Instagram y todo, entonces yo decía, yo necesito Instagram. Sí, era y no tenía mucho, como el boom, porque Instagram, el boom de los adolescentes, de los jóvenes. Y yo decía, no tengo tantos seguidores. Es como, no tengo likes y todo. Y eso es un error porque, o sea, el Señor te da una vida no para que vivas la vida de otros. Si tu vida, uno tiene que presentarse tal y como es. Porque el valor que uno tiene, o sea, si la quieres poner en redes sociales, yo digo, está bien, pero no empezar como a aparentar lo que uno no es, porque ese no es tu valor. Sí, mira, que también eso que vos dijiste es de Jeremías. Jeremías se conoce como un profeta que era como lloró, algo así. Pero bueno, él dice que Dios le dijo, o sea, desde que estabas en el vientre de tu madre te he llamado. Imagínate, muchas veces pues hemos escuchado o aún entre la familia se ha dicho, bueno, mira que vos naciste por accidente, la verdad es que no estabas planeado y así de la nada. Déjame decirte que desde que estabas en el vientre de tu madre, Jesús ya había diseñado un valor para ti, una identidad, y también déjame decirte que ese valor es único. En el mundo habemos millones de personas, pero ninguna tiene el mismo valor que vos. No. Nuestro valor es propio. Nuestro valor es único y qué mejor manera de utilizar nuestro valor de la forma correcta, que es en Cristo. Así que a mí me ha llamado mucho la atención las personas que dicen, mira, yo la verdad es que no le encuentro sentido a la vida, yo no sé ni por qué estoy aquí. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, pero no fue casualidad que está aquí, porque Jesús es un Dios, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Dios no va a hacer algo por accidente, porque todo lo que hizo Dios es perfecto. Dios creó en 6 días el mundo y a ti te creó en 9 meses. Imagínate el valor que tenés para él. Y es que es súper importante, Anaí, porque hay jóvenes que sí dicen, no, pero mi mamá me decía, es mejor, bueno, en Latinoamérica, el dicho que dice, es mejor haber parido, con esas palabras, un rollo de alambres, o fuiste un error. Déjame decirte que no fuiste un error. Y quizás hay circunstancias que no todas son iguales. Unos nacen en el seno familiar lleno de amor, buena economía. Hay otros que no tienen la misma dicha. Pero el Señor dice, tú puedes cambiar. O sea, ese valor yo no te lo di, pero yo te estoy dando un valor de hoy en adelante y te estoy abriendo las puertas a una nueva oportunidad y de cambiar.
O sea, Dios nunca, tu valor nunca se ha perdido, pero Dios dice, si tú crees que no tienes un valor porque no has encontrado un fundamento o una identidad, ven a mí que yo soy el valor inicial y quiero ser tu valor final. Y es que como decía uno de los predicadores de nuestra iglesia, no importa cómo iniciaste, sino cómo terminas. Y es que eso es lo importante. El Señor te dice, no importa si tú estás lejos, yo siempre estuve cerca, estoy cerca y voy a estar cerca, solo que quiero que entres a mí y encuentres tu identidad, la identidad que yo te di desde el inicio, que te planearon o que tú estabas en el vientre de tu madre. Desde ese momento en adelante, yo siempre he sido tu Dios y te doy ese valor. Imagínate ser coherederos de Dios y que diga, el reino de los cielos voy a preparar, Sí, dice, moradas, dice, aún coronas. para cada uno de nosotros. Imagínate que desde el inicio hasta el final, Él ya va trazando como ese camino de tu valor no está aquí en la tierra, tu valor está en el cielo. Yo solo te estoy dando una identidad para que sigas el camino, porque dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú crees que tu valor o tu vida no tiene sentido, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sí quiero seguir ese camino. Amén. Si ese camino dice vida, yo iría tras él. Quiero leerte, Hannah, antes de Romanos 2 dice, no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es que este sistema está exagerado, distorsionado. Todo lo que está bien que Dios dejó, este sistema lo está distorsionando. ¿Y qué está pasando con el joven, Hannah? El joven está construyendo en arena y la arena no es estable, la roca es firme, las redes bombardean la mente y empiezan a manipular los pensamientos y empiezan a crear sentimientos que son erróneos por falta de claridad. Entonces viene y dice, esto me gusta, mi sexo opuesto. No, el sexo opuesto no, el mismo. El mismo. Entonces, si tú estás tambaleando, el Señor te dice, yo te di una identidad. Varón y hembra los creó, dice en Génesis. ¿Y Hanael? Bueno, para ir finalizando, queremos decirte que tu valor es muy importante para Jesús. Como decíamos, Jesús te creó con un propósito único en esta tierra y el valor que Cristo nos dio es inmensamente grande, como vuelvo y repito. Me gusta mucho decir esta frase grande porque algo grande es algo exagerado, o sea, no se compara nada. Y pues para terminar, tengo aquí una frase que dice, tu valor no se define por lo que otros dicen de ti, sino por lo que Cristo declaró en la cruz. Y joven, no busques tu identidad en likes, en seguidores, en un rendimiento académico, en la apariencia física, en orientación sexual, etiquetas de género o popularidad. Quiero que recuerdes que tu identidad debe estar firme. Estas corrientes cambian por muchos factores, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y hoy te decimos, si tú estás atravesando un momento donde tienes falta de identidad, hoy te decimos que tú ya tienes una identidad y esa es la que te dio Jesús al morir en la cruz. Te hizo hijos y no solo hijos terrenales, te hizo eterno al recibir a Jesús. O sea, si tú crees que no tienes valor, espérate. ¿Lo suelto o no lo suelto? Sí, suéltalo. Cuando Jesús muere en la cruz, Él se hace eterno. Dice que Él habitó entre nosotros y se hizo carne. Cuando Él muere, viene y resucita, pero para la eternidad. Y Él dice que vengan a Él todos los que están cargados y cansados. Dice que si tú aceptas al Señor en tu corazón, te hace
partícipe, partícipe de su reino. de su reino. ¿Qué te está diciendo? Yo te di un nombre, te hice mi hijo, pero no solo un hijo para que vivas aquí en la tierra, sino un hijo de eternidad. Y esa es tu identidad, no es una identidad terrenal, no es tu identidad como hondureña, sino como identidad en Cristo, coheredero con Jesús. y ese eres tú. Eres hijo de De Dios. nuestro Dios. Así que si te gustó este episodio, pues déjanos ahí tus comentarios. Queremos saber acerca de lo que tú piensas, el valor que Cristo te ha dado y cómo podrías compartirlos con los demás. Tenemos igual muchos más episodios que seguiremos subiendo. Vienen más. Sí, en las siguientes semanas y pues muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que si te interesa más este tema, porque la verdad es muy amplio, puedes dejarlo y podemos profundizar más porque hay muchos. Sí, solo mencioné al final y no los tocamos, pero si tú quieres saber, conocer más, podemos hacer una parte 2. Sí, va a estar buenísima. Buenísima. Entonces, queremos bendecir tu vida si tú estás ahí y dices, Señor, yo no tengo una identidad. Hoy, a través de este podcast, Dios te dice que tú eres su hijo y que tu identidad no está en las redes sociales, no está en lo que diga tu familia. ¿Qué mentira has creído que te han plantado desde niño? Eso es erróneo. El Señor te dio una identidad. Hanail, si oramos, siento que el Señor va a tocar muchas vidas y decimos, Padre, te damos gracias porque tú nos permitiste estar en este podcast, Señor. No sé para quién sea este tema, pero sabemos que usted va a obrar a través de él. Y todo aquel, Señor, que está falto de identidad o no sabe cuál es su valor, Señor, o se siente, Padre, en angustia porque no sabe qué va a hacer de su vida, hoy, Padre, declaramos que su vida sea llena del valor que se encuentra en ti, en tu sangre preciosa, que tú lo hiciste hijo, Señor. Abraza sus corazones que se sienten solos y dales ese valor de hijo, ese valor de coheredero de tu gracia, Señor. Abraza todo aquel que está solo y hazle sentir que tú estás con él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que nos despedimos hasta un próximo podcast. Somos Charlemos de Voz. No te pierdas el siguiente episodio. Adiós. Bendiciones, chicos.